Ya tenemos aquí aquí tenemos el tornillo y este es un peine, bueno, le llaman peine, que es para saber qué paso de tuerca tiene, qué paso tiene el tornillo, y en este caso es de 1,25, ¿veis? Encaja, y ahora tenemos que buscar una aterraja de 1,25. 1,25, que ¿esta de cuánto es? Este es de 10, así que tendría que ser una de 8. 1,25 de 8, vale, perfecto. Para hacer algo de esto, lo imprescindible es tener algo de herramienta. Imprescindible, si queréis hacer algo. Si no, pues, a ver, esto lo podéis hacer, si os encontráis capacitados, es comprar algo de herramientas, no... Y lo vais haciendo un fin de semana, o si no vais a utilizar mucho el coche, y por no utilizar mucho el coche me refiero a que tengáis los coches. Mirad, estoy haciendo ahora mismo ya tenemos aquí. Bueno, ya lo tenemos hecho. Y a continuación lo que vamos a hacer es ya montarlo en el radiador. A ver. Volver a colocar esto en el sitio. Porque lo mejor es coger, según lo cojáis, terminar de utilizarlo, volverlo al sitio y de ese modo, devolviéndolo al sitio donde lo teníais, lo volveréis a encontrar. Si cogéis y lo azotáis, pues no esperéis volver a encontrarlo en los sitios. Me parece que voy a tener que hacerle también a la hembra un paso. Así que vamos a buscar una terraja macho de 8, de 1,25 para hacerle el encaje. Bueno, ya tenemos aquí este. Vale, voy a ir a buscar una terraja tipo carraca para mayor comodidad, ya que el hueco es muy estrecho. Bueno, vamos a ver si lo podréis ver. Ahí, vale. Ya tenemos aquí, es esta la que os decía, que es tipo carraca. Y como el hueco es tan sumamente estrechito, ¿qué se ha caído? Ah, vale. Ahí está.
Esto ya. Siempre es útil tener algo de esta herramienta. Te evitas que si se te pasa un tornillo, los quebraderos de cabeza. A ver, ya tengo una pequeña llave. Vale. Siempre tengo las manillas. Sí, como siempre estoy con eléctrica, pues nunca. Espera un segundo. Voy a sacar esta parte. Vamos a ver. Nos desplazamos un poco para atrás. Sí. Ay. Vaya hombre. Ahí. ¿Y ahora por qué? Vale. Ahí. Que no acababa de bajar. Ahora. Vamos a ver si ahora sí. ¡Au! Vale. Ahora ya encajo. Vamos a ver ahora. Parece que está hoy por darme la guerra. Encajar y desencajar el radiador. Vamos a ver si nos deja. Sí, esta vez ya es la definitiva. Tenéis que tenerlo en cuenta también cuando vayáis a hacerlo, que no es solamente llegar y besar el santo, que se os puede trastocar el plano por un tornillo que no quiere entrar en su ubicación. Bueno,
continuación conectamos la manguera que va a esta. A ver si os la puedo enseñar. La manguera esta, que es la encargada del refrigerante, volver a colocarlo al sitio. Y a continuación vamos a encajar lo que es la otra, que está ahí ubicada, esta de aquí. Ahí tenemos aquí justamente, la tenemos que conectar aquí en el radiador. Ahí. La conectamos. A continuación le pasamos esta manguerita aquí. Pero bueno, esta es la última. Esta es la última que conectamos, que es la del vaso de llenado del refrigerante, del vaso para cuando necesita coger refrigerante, lo coge de aquí, de ese vaso, tipo vaso de expansión, que no lo es, pero bueno. Bueno, vamos a ir a buscar. Bueno, pues con esos alicates se coloca, en mi caso yo utilizo esas que son como una especie de cable, que son estas, que llevan una extensión para poder utilizarlas en cualquier sitio. A continuación lo que vamos a montar es el viscoso. A continuación le pondremos el protector o embudo, como le llamo yo. Pero bueno, esta parte, pensando a lo mejor, lo dejaré para la última hora, en cuanto le coloque la polea. Pero bueno, lo podemos montar lo mismo, aunque esté montado el viscoso. Pero bueno, vamos a dejarlo así por comodidad. Lo voy a dejar así. Ahora lo que vamos a montar es la caja de entrada de aire del exterior al intercooler, al turbo. Bueno, que pase al intercooler y aparte al turbo. Vamos a ir montando y dejar ya, os digo, para último el montaje de la correa poli-V y de aire acondicionado, ya que es más cómodo dejarlo desmontado, montarlo a última hora, y así no tenemos tanto problema. A ver, aquí. Y así lo tenemos más fácil para realizar la operación. Bueno, vamos a ir montando este poco a poco. Ponerle la tapita. Le ponemos el filtro de presión absoluta. Cuando os salga el mensajito de sensor de presión absoluta que falla, es este. Es la piecita esta. Ahí. Vamos a colocar ahí.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es conectar la manguera del intercooler. Como veis, la tenemos aquí. Vamos a apretarle, poner la manguera en el sitio y listo. Bueno, chicos, ahora vamos a empezar a montar ya el viscoso. Ya tenemos aquí la correa de accesorios montada. Como veis, ya la del aire acondicionado ya la tenemos montada aquí abajo. Ya lo hemos colocado, ya hemos hecho el tensor. Y ahora tenemos que darle al tornillo de aquí para terminar de bloquearlo. Vamos a colocarnos bien. GoPro. Vale, a ver, ahí, que se nos va la cámara. Ahí, ya está, apoyado. Vale, vamos allá. La llave 22. Le damos un pequeño estrincón, un pequeño apriete, para que no se vaya. Y listo, ya tenemos aquí la correa. Ahora vamos a montar el viscoso. Que este nos va a dar un poco más de la guerra de lo que... A ver, vamos a... Los tornillos que se hacen de rogar. Vamos a desconectar esta manguera aquí tenemos que poner aquí, lo quitamos esto lo posicionamos, lo ponemos hacia arriba, vale, ahí, perfecto, cogemos el tornillo, a ver, procuramos que no se nos caiga la cámara, a ver, lo podéis ver, ahí, perfecto. Tenemos media polea ya aquí colocada, que nos está dando un poco la brasa, pero bueno. A ver si puedo. Ahí. Bueno, el primer tornillo ya lo tenemos colocado, que lo tenemos aquí, como podéis ver, y a continuación vamos a colocar el resto de tornillos. Vamos a aproximarlo, que es una llave 10. A ver, para que podáis verlo. Para acabar de hacerle el apriete total. Bueno. A ver, intentaré poneroslo para que lo podáis ver mejor. A ver si os puedo poner. La cámara se va a cambiaros un poco la intensidad de la luz. No se ve bien. A ver, está la potencia máxima. Pero bueno, ahí están los tornillos. Ahí podéis ver. Vamos a ir aproximando ya los que son el resto de tornillos. Y bueno, voy grabando según os voy avanzando. Voy a buscar una pequeña barra. La ponéis aquí, en la esquina contraria. Para darle los últimos estrincones. No sé, si claro, no podéis verlo. A ver si puedo haceroslo factible, pero es que no tengo mucho espacio yo para poneroslo muy factible. A ver, se me ha ido la barra. Vale, ponemos aquí, lo podéis ver, y apretamos. Pasamos al siguiente tornillo, lo bloqueamos,
Siguiente tornillo. Metemos la barra ahí abajo para hacer de palanca. Pasamos al siguiente. A ver, tenemos, es que, claro, tengo la polea montada también para que quede por la parte interior del ventilador. Ahí. Vamos a ir revisando el resto de tornillos. Ahí. Más vale hacerlo ahora. Ahora. Ya está. Y a continuación lo que hacemos es ya tenemos metida la polea, la movemos cortando el tensor, a ver que nos deje por la parte interior, nos va a dar un poco de guerra. A ver. Vale, que se me ha olvidado pasarla por el alternador. Vale. Y el alternador tenemos que pasarla por la correa poli-V. A ver que se nos ha ido otra vez. Ahí, alternador. Viscoso. Vale. Pues ahora vamos a coger una llave de 14 milímetros. La llave de carraca. A ver, tenemos que buscar la postura. A ver, porque se resiste un poco. Vale. Siento si no lo podéis ver, pero es que no tengo otro punto de visualización, de otro ángulo donde pueda facilitaros la visión. A ver. A ver. Vamos a ver. Esto hay que cogerlo bien. Tenemos una oportunidad. Ahí. Ahí. Está aquí. A ver. Es que esto es un poco complicado. A ver, vamos a ver. Un segundín. De Santi, Aquí. paga, Lo que hacemos es bajamos el embudo. paga menos seguro que el BMW. Y el... A ver, y es que lo bajamos por aquí, con mucho cuidado. Tenemos las mangueras del aire acondicionado que nos están dando un poco por el saco. Pero bueno, vamos. Ya tenemos presentada, como veis, ya encajado aquí el embudo. Y ahora a continuación lo que hacemos es colocarle estos tornillos aquí, que uno lo tenemos aquí. Tenemos que colocar los que están inferior, abajo del todo. Aquí detrás justamente tenemos este otro que no sé si lo podéis ver, no sé si, ahí creo que lo podréis ver. Ahí, donde, no sé si lo, a ver, es que no sé si lo podréis ver. ¿Veis mi mano? ¿Hay algo moverse? Pues ahí es donde está el hueco del tornillo, que pasa justamente al lado el tubo del intercooler, que hace la refrigeración del turbo para que entre a la admisión. Bueno, ahora vamos a continuación a colocar la manguera como teníamos antes. A ver,
que coja bien la patita esta de del trípode. Vale, perfecto. Ahora cogemos la manguera, la conectamos aquí, colocamos esta otra también, Y colocamos esa atornillada. este tubo aquí, que va a la entrada del aire, lo colocamos aquí, ajustamos ahí, presentamos, cogemos los pernos que tenemos aquí, que también nos queda colocar unos en la parte inferior. Bueno chicos, ya hemos montado todo y ahora vamos a hacer el primer arranque del tritón. Vamos a arrancar a continuación. Esto se ha arrancado perfectamente y ya veis, todo perfecto. Así que bueno, si os gusta el vídeo, ya sabéis, le dais un like, os suscribís al canal o le dais a la campanita para ser notificados cuando suban nuevos vídeos. ¡Chao chicos!